Habéis mencionado el video podcast, pero entiendo que esto es algo muy de ahora, no sé si incluso a lo mejor del último año incluso. Entonces, como servicio estrella, entiendo que ha cambiado y que hace 2 o 3 años era otro radicalmente distinto. ¿Qué teníais hace 2 o 3 años y en qué momento vosotros notáis este boom del video podcast? Pues seguramente el streaming, porque hace 2 o 3 años estábamos en plena pandemia o saliendo de pandemia y reventaron los streamings, pero de manera brutal, porque todos los presupuestos que había de eventos presenciales se tenían que gastar en algo y tenían que seguir llegando a la misma gente, ¿no? Y ahí la verdad es que tuvimos un año de salir, o sea, no pisábamos la oficina. Estábamos en muchas empresas, en muchos auditorios diferentes, en muchos sitios, realizando eventos en streaming, que bueno, pues eso nos hizo que en ese sentido mejoráramos mucho y que lo tuviéramos como pack estrella. Si nos preguntas en un momento anterior, probablemente fuera los vídeos de creación de contenido para canales de YouTube, por ejemplo. Testimoniales. Mucha entrevista, hacíamos como mucha cosa así que servía también para alimentar las webs de ciertos clientes, ¿no? Es decir, necesito contenido para la web y no lo tengo, venga, pues a producir a saco ahí. Hemos hecho mucho spot de tele también, que bueno, es una rama que también ahora hacemos menos porque consideramos que cada vez la demanda baja menos y porque también recomendamos cada vez menos a nuestros clientes que entren en tele con un presupuesto sobre todo ajustado. Si tienes mucho presu y quieres entrar en tele, la tele sigue funcionando y sigue funcionando muy bien. Pero dependiendo un poco del presupuesto que tengas, obviamente. Hay gente que va súper ahogada a tele y no consigue los resultados que realmente quiere. Entonces, pues bueno, ahí vamos un poco con eso. Yo creo que justo lo que decía Andoni antes era un poco de siento que humanizo mi marca cuando pongo a mi director hablando ante una cámara para contar en la web o contar en YouTube lo que decía, un poco cómo es la empresa, pero ahora realmente se está dando cuenta de que cuando le pones aquí con el CEO hablando de tú a tú, realmente transmites mucho más porque ves un poco mejor cómo es esa persona, sobre todo también si es en streaming, ¿no? Entonces, un poco creo que la clave está en eso, en la parte de naturalidad que estamos usando todo el rato como formatos que nos diferencien a ese nivel, lo que decías antes. Antes, con un móvil puedes grabar, ya todo es muy natural, ¿no? Desde que llegó TikTok ahí arrasando con toda esta tendencia, pero es verdad que a nivel de generación de contenido, grabar cada día un contenido para publicar es algo que es muy complejo. Entonces, nos viene mucha gente de decir, vale, calentaros la cabeza para ver cómo puedo tener un generador de contenido, lo que hablamos de video, podcast, programa, etcétera, que sea diferencial, porque luego también sabes que el scroll es muy fácil, ¿no? Entonces, o te llama la atención ya desde el propio set, los códigos, cómo hablan, quién está hablando, tienes que captar mucha atención del usuario. Entonces, ahí también nos lanzan muchos retos de, vale, quiero hacer un podcast, pero no sé cómo hacerlo diferente dentro de todo este medio que hoy en día ya casi todo el mundo tiene un podcast. Que bueno, tú ya tienes mucha trayectoria, Carlos, y muchos oyentes fieles, pero es verdad que arrancar un podcast es difícil al principio. Este va a ser el episodio número 11, o sea que no, llevamos muy poquito, pero es verdad que está esa frase por ahí, ¿no? De que parece que hay más podcast que gente escuchando podcast, ¿no? Ahora mismo. Es verdad que nosotros aquí en esta estrategia del podcast no pretendemos llegar como a un gran público, o sea, tenemos muy claro nuestro objetivo y sabemos lo que buscamos con ello. Para mí me parece más importante poder estar aquí ahora sentados con vosotros y tener una excusa para charlar, conocernos y tener ese punto de contacto, más que luego este episodio de verdad lo puedan escuchar 1000 personas o 100, ¿no? Eso me da más igual. Vale, en este punto también os quería preguntar, porque he visto como una trayectoria muy lógica, ¿no? Como decíais, antes era ese vídeo más, el típico corporativo, ¿no? Habéis mencionado testimonios, típica charla del CEO, como diciendo, bueno, detrás de los logos parece que efectivamente hay una persona y hay unos clientes, efectivamente no, ya no me acordaba de la pandemia y anda que no lo vi bien, como decía, yo estaba en una parte de productora, pero en la parte digital, entonces yo pasé de currar creo que el doble de horas al día y claro, mis pobres compañeros de producción audiovisual decían, es que no nos dejan grabar en ningún lado, se ha cancelado todas las grabaciones que tenemos, lógicamente. Ahí el streaming muy fuerte y ahora estamos con esto del video podcast, que no sé, que ve incluso a, por ejemplo, la SER, ¿no? Una cadena tradicional que veo que está a tope generando podcast, video podcast y que cada vez apuesta más por este formato que desde luego está en alza. Con todos estos servicios, o más ya ahora en la actualidad, ¿cuál es la tipología de clientes que más os demandan vuestros servicios? Y no sé si podéis incluso llegar a saber de memoria qué peso tiene cada uno en vuestra cartera de clientes. Pues a ver, nosotros desde hace ya un tiempo hemos estipulado que necesitamos un ticket mínimo para poder salir.
porque la realidad es que los clientes más pequeños nos gustaba mucho trabajar con ellos y nos sigue gustando. A día de hoy seguimos trabajando con algunos, pero sí que es verdad que para la tipología, digamos, de formato de contenido que tenemos y lo que ofrecemos y en lo que realmente somos buenos, es verdad que el cliente promedio suele ser clientes grandes. En este caso, por ejemplo, si estás estableciendo una estrategia de hacer un contenido diario para tus redes, pues ya eso conlleva un presupuesto, obviamente, que tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ahora mismo, no sé si tenemos una cartera de clientes de unos 35, 40 más o menos habituales, y luego tenemos mucho puntual, porque hay muchas veces que llegan puntuales y demás. También entendiendo como clientes a las agencias con las que trabajamos y que al final ellos hacen un trabajo comercial excelente y que nos derivan un montón de trabajo y demás. Entonces, en ese sentido sí que hicimos un trabajo no hace relativamente mucho, porque ya te digo, siempre hemos sido de venga quien nos venga, nos sentamos, escuchamos y vemos a ver qué hay que hacer, porque nos encanta, pero desde hace relativamente poco ahora sí que estamos trabajando ya con clientes más grandes que son los que realmente tienen la capacidad de poder trabajar los formatos que estamos dando ahora. Te hablo desde clientes como agencias, clientes finales con los que trabajamos también, pero también plataformas, que las plataformas también son cliente ahora. De hecho, bueno, ya creo que lo podemos decir, pero nos han comprado un programa para Podimo. ¿Primicia? Sí, qué bueno. Sí, exclusiva total, que esta señorita y yo vamos a hacer un programa diario, un daily, de lunes a viernes en Podimo, en el que vamos a ser un noticiero, básicamente, pero de entretenimiento. No queremos hablar sobre temas muy serios, sino sobre cosas de entretenimiento y tal, para alegrar las mañanas a la gente de los cosas. Así que quien nos esté escuchando ya sabe que en Podimo, ahí cuñita metemos rápido, tiene la capacidad de vernos. Entonces, las propias plataformas también están siendo un cliente muy potente para nosotros, porque están muy interesados en el formato que estamos haciendo ahora mismo. Como plataformas, pues TikTok, YouTube, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde estamos ahora mismo. Y de cliente final, ¿qué habéis mencionado? Porque habéis dicho cliente final, plataformas y agencias. ¿Hay dentro del cliente final algún sector donde lo notéis más que en otros o es muy variado en ese aspecto? Súper variado. Muy variado. Súper variado. Y es muy buena la pregunta y entiendo la lógica detrás de ella, porque es como decir, no, hay algún nicho más afín a lo mejor a crear contenido y tal, pero la realidad es que ahora mismo está viviendo todo el mundo una situación de competencia tan voraz debido a las redes sociales y debido a cómo la gente se promociona. El marketing es transversal a todos los nichos. Entonces, esta vez las redes sociales han venido a volcar el marketing y a dar un poco la vuelta a que quien no esté en las redes sociales es que así que no existe, ¿no? Entonces, hemos tenido de todo. Desde, te diré, así lo más loco, sector porcino, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir, digo, no sé si algún sector un poquito más raro entonces, porque entiendo que seguramente muchas empresas de servicios o demás. Obras y construcciones son duros, son gente dura, pero también poquito a poco están entrando y lo están entendiendo y demás. Mira, por ejemplo, no sé si Ángel Gaitán, creo que le conocéis, no sé, es un TikToker, es un tío que tiene un taller mecánico y ha empezado en TikTok a lo bestia y está reventándolo, vendiendo, ha creado su propio producto, lo está vendiendo, un taller mecánico. Tú hace, te lo digo, 2 años o 3, ibas a un taller mecánico a decirle al del taller que se pusiera a hacer contenido para TikTok y es que, vamos... Se reía. No sé si se reía o te lanzaba la cabeza, no lo sé, pero es un poco así. Entonces sí, yo creo que es un poco en el momento en el que estamos.